Buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a nuestra sesión número 2, correspondiente a la semana número 3, en la que vamos a desarrollar aspectos en cuanto a nuestra actividad número 2 de la semana, referida a nuestro avance en el artículo. En cuanto a las orientaciones didácticas para la semana, nos encontramos con que debemos realizar la primera presentación del artículo. Para eso es necesario que nosotros ordenemos las categorías, redactemos los párrafos y redactemos las conclusiones. Debemos tomar en cuenta todos los elementos y aspectos que se consideran en el protocolo para la elaboración y presentación del producto académico final correspondiente al diplomado. Esta tarea tenemos que presentarla en un documento PDF nombrado como ustedes ya conocen. Entonces nos vamos a basar en el protocolo de la elaboración y presentación del producto académico. Aquí está. Entonces, tenemos que redactar las categorías que en la semana anterior solamente nos habíamos planteado. Hacemos entonces una revisión. Tenemos primero la aplicación de instrumentos. Luego hemos sacado información de la lectura de estos instrumentos. Entonces, hemos aplicado entrevistas, encuestas, cuestionarios, guías de observación, etcétera, que nos han permitido recolectar información. Esa información la hemos leído, hemos realizado entonces una lectura selectiva, hemos identificado ideas principales y secundarias. A las ideas principales les hemos llamado categorías, y a las ideas secundarias les hemos llamado microcategorías. Explicando de a poco las microcategorías, estaré desarrollando la idea general de mi categoría. Estaba revisando algunos trabajos y tenemos, por ejemplo, una situación parecida. Tenemos un cuadro donde hemos centralizado las categorías y las microcategorías. Entonces, cada una de estas categorías tenemos que desarrollar en nuestro artículo. Vamos a irlas desarrollando en la medida que vayamos redactando cada una de las ideas, cada una de las microcategorías que hemos elegido. Esta manera de organizar la información nos permite que nosotros podamos tener un artículo de manera completa. Bien, si hablamos del trabajo en sí, debemos tener en cuenta que nuestra introducción debe tener de 2 a 3 páginas. Bien, la introducción contiene aspectos centrales abordados en el documento. Hay que mencionar la contextualización, el problema, los objetivos, la metodología, las técnicas e instrumentos, el aporte del autor, luego de hacer la exploración bibliográfica. La presentación de estos aspectos se hace de manera progresiva, de manera que el lector comprenda rápidamente el contenido. Cuando nosotros vamos a redactar nuestro artículo, no empezamos por la introducción, ya que la introducción es un resumen de todo el trabajo. Entonces, primero necesitamos hacer el trabajo. ¿Bien? Entonces, la introducción lo vamos a dejar para lo último. Aunque ustedes ya pueden ir haciéndose su esquema de redacción. Por ejemplo, yo voy a hacer esta separación. Contextualización, problema, objetivos, metodología, aporte del autor. Bien, entonces, esto de acá yo lo puedo borrar
y lo puedo poner todo con negrilla. Entonces, cuando yo haga la introducción, yo sé que tengo que abordar cada uno de estos puntos. ¿Bien? Ustedes, según lo que algunos me iban presentando, ya tenían bien definido su problema, los objetivos y todo lo demás. Entonces van a tener solamente que redactar un poquito. Hoy no veremos entonces la introducción. Nos vamos a ir al desarrollo del tema. Estamos siguiendo el protocolo. El protocolo nos indica que el desarrollo del tema tiene que tener de 10 a 15 páginas. Ahora, en el desarrollo del tema, usted como autor o autora va a explicar de manera clara a qué hallazgos ha llegado después de que usted ha analizado categorías. Una vez que ha decidido qué categoría se pretende profundizar en el análisis, se inicia el proceso de exploración teórica en diversos documentos. Para ello, el autor debe abordar los siguientes puntos. Bien. Vámonos con esta primera, vamos a resaltarlo. Lo que tenemos que hacer es una lectura de la realidad. A partir de la propia experiencia docente se presenta el contexto, el problema, justificando la necesidad de estudiarlo. Entonces, fíjense, vamos a hablar sobre la experiencia, el contexto y el problema. Entonces, directo yo puedo borrar esto. Contexto. Problema. ¿Bien? Esto es solamente una manera de darnos idea y hacer un esqueleto de lo que tenemos que redactar. Bien. Esto ya lo podemos borrar, porque sabemos que el contexto lo va a narrar el maestro desde cómo lo considera según su experiencia. Acá el problema. Muy bien. Ahora vamos al punto 2, que son revisiones de otras investigaciones. Bien. Presentación de las investigaciones más relevantes sobre el tema, aclaración de los conceptos y de las categorías. Entonces, quiere decir que aquí en lectura de la realidad yo voy a explicar mis categorías, el contexto, el problema, y luego voy a revisar otras investigaciones al respecto y tengo que utilizar las referencias según APA. Tengo que realizar la lectura analítica de los documentos, es decir, el autor debe preguntarse a quién sirvió ese concepto, para qué fue utilizado, en qué momento histórico tuvo vigencia. Compara en profundidad la categoría, tomando en cuenta el marco histórico, político, pedagógico, en el que fueron formulados dichos conceptos. Incorpora el pensamiento epistémico, a distanciándose del pensamiento teórico. Bien, entonces, vámonos por acá. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es el 2.1 y el 2.2. ¿Bien? Entonces, aquí en el punto 1 y punto 2 van a estar las de 10 a 15 páginas que tenemos que presentar. Pero acá hay algo muy importante. No tenemos que ir al internet y sacar 50 definiciones, porque en esas 50 vamos a tener 50 hojas. Lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar una frase, dos frases que otros autores han realizado en sus investigaciones. ¿Bien? Entonces, luego tenemos en el punto 3, lo vamos a tomar en cuenta también para tener la figura clara. Vamos a presentar los datos obtenidos, breve descripción de las actividades desarrolladas, principales resultados, presentación, interpretación, análisis de datos según el estilo APA, formular su propia definición de categoría estudiada. Es importante hacer referencia a los autores cuando se cita textualmente o se realiza la paráfrasis. Esto, sabemos que vamos a utilizar APA, ¿bien? Entonces podemos eliminar esto y nos vamos a la conclusión. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces vamos aquí. Desde nuestra introducción. Bien, para tener
un poquito de idea. La introducción hemos dicho que es un breve desarrollo del tema. Usted entonces tendrá que escribir, ¿no? El presente trabajo, más o menos, eso vamos a poner. Es solo un ejemplo, ¿ya? El presente trabajo se constituye en un espacio de reflexión en torno, no sé, aquí usted tiene que empezar ya a meter el problema que usted buscó, ¿bien? Entonces más o menos, el presente trabajo se constituye en un espacio de reflexión sobre la problemática tanto, ¿ya? En tal lugar. Entonces, eso ya va a dar pie a que usted empiece a trabajar la contextualización, y ahí dirá, ¿no? La unidad educativa que se encuentra en tal parte, tal contexto, a nivel social es así, a nivel cultural es así, a nivel tecnológico es así. Por tanto, se aborda el problema tal y tal. Entonces, sobre lo mismo, esta investigación presenta el objetivo general tal. Tratándose de abordar a su vez de manera específica los objetivos tales y tales y tales. Hemos utilizado como metodología técnicas de recolección de información, como la entrevista, etcétera, etcétera, y se ha utilizado los instrumentos, y ahí usted menciona cuáles, ¿no? Y después de que usted ha desarrollado todo el tema, ya tiene idea de cuál es su aporte como investigador, y eso es lo que va a colocar en la introducción, ¿bien? Como les decía, la introducción va a ser lo último que vamos a hacer. Lo vamos a hacer después de que hemos trabajado todo esto. Entonces, en el desarrollo del tema, tenemos que explicar todo lo que ustedes han encontrado, ¿bien? Empecemos por el contexto. Empiezan ustedes a describir. Y yo voy a robarme por aquí ideas de algunos trabajos. Fíjense que aquí están las categorías y microcategorías que ustedes han buscado. Estas categorías, ¿ya? Yo los puedo copiar directamente, ¿ya? Para ir sacando ya todas mis ideas. Vamos a hacerlo aquí solamente con unas ideitas. Solo para darles idea a ustedes también. Bien. Entonces, fíjense. Explica usted el contexto. Yo puedo colocar la unidad educativa. Yo voy a hablar de la mía, ¿ya? En la unidad educativa, Ignacio Warner, ubicada en la provincia del mismo nombre. No sé, se haya ubicado al norte del departamento, en una zona industrial, donde la mayoría de los estudiantes trabajan como motistas, es decir, se dedican al transporte dentro del primer anillo, etcétera, etcétera. ¿Ven? Yo ya estoy haciendo un poco de lectura de la realidad, explicando el contexto de mi unidad educativa. ¿Bien? En cuanto al inicio de la pandemia, se tuvieron algunos problemas en cuanto a la calidad educativa, debido a la falta de medios tecnológicos, porque la economía no se sustentaba, etcétera, etcétera. Yo ya voy ahí, fíjense, hablando del problema. Estoy aquí justificando el problema, ¿bien? Si el problema no vale la pena que usted lo estudie, entonces no es un objeto de investigación. Todos los problemas que ustedes han encontrado significa que vale la pena estudiarlo, ¿bien?
Entonces, es importante que usted justifique. Entonces, usted tiene que decir más o menos, en el presente trabajo vamos a abordar, no sé, por ejemplo, el problema de la, no sé, despreocupación de los estudiantes frente a su formación educativa, ¿ya? Eso es solo por decir. ¿Y por qué es importante estudiar este problema? ¿Ya? Porque este problema repercute en el futuro de los estudiantes con la conciencia o no de ella, ¿no? Cuando somos adolescentes de repente no nos interesa mucho lo que aprendemos en el colegio, pero sin embargo sabemos que es muy necesario para desarrollar habilidades que a uno le garanticen el éxito universitario. ¿Sí? Entonces usted ahí puede, si el problema fuera ese que le indico, ahí usted pudiera justificar que es importante, ¿no?, la toma de conciencia, y ahí usted dirá, del estudiante sobre su propio aprendizaje para desarrollar competencias en un mundo digital cada vez más exigente. Entonces, de esa manera usted está redactando la importancia de estudiar el problema que usted ha identificado. Una vez que usted ya ha hecho un párrafo completo, lecturando su contexto, la realidad de su unidad educativa, y ha justificado el por qué está estudiando este problema, ahí puede empezar a trabajar todas sus categorías. Lo puede colocar ahora como si fuera un subtítulo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice los nuevos roles del maestro, padre de familia y estudiantes en el quehacer educativo. Este es solamente mi subtítulo que me indica que yo voy a hablar de todo eso. Por ahora usted puede ponerlo el subtítulo, ya después al final lo vamos a ir sacando. Entonces yo sé que voy a hablar entonces de este tema. Y lo voy a hacer desde cada uno de los puntos que he sacado yo en mis microcategorías. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio con estas microcategorías que ha encontrado una compañera del diplomado. Bien, entonces, a ver, vamos a lecturar un poquito de la realidad. La unidad educativa Ignacio Warnes, ubicada en la provincia del mismo nombre. ¿Ya? Entonces podemos colocar, es una unidad educativa social, ¿ya?, por una de las referentes en calidad educativa en cuanto a educación pública, ¿ya? Cuando incorporó en todo caso la formación técnica tecnológica, habiendo ya, no sé si la palabra vale la pena, sacado dos. Fíjense, yo estoy hablando un poco de mi contexto, ¿no? Estoy hablando yo, se supone, de, estoy sacando información de mi contexto, porque yo lo conozco mi unidad educativa, ¿ya? Ahorita tal vez no he redactado perfectamente, pero ese es el ejercicio que usted tiene que hacer. Bien, entonces yo estoy explicando que la unidad educativa en la que estoy haciendo mi trabajo es reconocida en el medio, es una de las más importantes, y además que tiene formación técnica tecnológica. Bien, ahora sigo contextualizando a nivel social, cultural, político, todo el contexto que me brinde información, ¿no? Entonces, podemos decir que la unidad educativa cuenta con 32 años de servicio a la comunidad, formando estudiantes, qué sé yo, íntegros. Ahí seguimos, ¿ya? Usted piense en
social, en lo cultural, ¿ya? Entonces, todos esos datos usted tiene que ir desarrollando, ¿ya? Si pertenecen a un grupo cultural específico, a qué se dedican. Entonces yo podría decir zona industrial, ¿ya? La mayoría de familia, la unidad educativa, trabajan en la fábrica, empresa, ¿ya? El resto se dedican al, no sé si existe el término, pero le voy a colocar moto. De ahí les cuento que todos mis estudiantes son llamados motistas, es decir, tienen una moto y trabajan en esa moto, etcétera, ¿no? Entonces, estudiantes, todos los varones se dedican a ser motistas, todos los varones, la gran mayoría. Y los demás atienden tiendas, sea librerías, ventas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, más o menos así voy nombrando lo social, lo cultural, lo económico. Eso ya lo sabemos muy bien cuando describimos contextos. Los maestros saben describir contextos muy bien. Ahora, aquí empezamos, ¿ya? A justificar la necesidad de nuestro problema. Entonces podemos decir, con la llegada de la pandemia, la economía de los padres, familia se vio afectada. Y ahí podemos ir explicando, ¿no? Muchos negocios quebraron, muchos padres quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera. Y a usted justifica, tiene para desarrollar todo un párrafo sobre cómo la pandemia afectó a la economía. Eso es un montón de información que usted lo puede sacar de su propia reflexión, ¿no? Entonces, ahí usted menciona todos estos aspectos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el problema? Entonces, si mi problema tiene que ver con los bajos niveles de educación en la pandemia, ese va a ser mi problema, ¿ya? A ver, yo voy a colocar por aquí para entender. Bajos niveles de educación en la pandemia. ¿Ya? Claro que usted buscará su problema, pues está redactado de mejor manera, ¿no? Entonces, pero supongamos que este es mi problema. Entonces yo diré, ¿por qué es importante estudiar? O por qué es preocupante que haya bajos niveles de educación. Entonces, podemos colocar, las habilidades de los estudiantes que hayan rezagadas, ¿ya? Las habilidades de los estudiantes se hallan rezagadas debido a la, no sé, suspensión escolar y, no sé, otro año sin las exigencias necesarias, ¿bien? Haciendo que los estudiantes hasta el momento no desarrollen las habilidades de pensamiento lógicos necesarios para abordar una vida universitaria sin mayores problemas. ¿Bien? Entonces así vamos a ir desarrollando porque es importante nuestro problema. Entonces, si los estudiantes en la actualidad no toman conciencia de la importancia de la autoformación y las competencias digitales que deben tenerse en este momento para el ejercicio de cualquier profesión, entonces,
su futuro puede estar negativamente afectado. Bien, hasta ahí entonces yo ya hice mi justificación de por qué es importante. Ahora usted empieza a redactar sobre todas sus categorías y microcategorías. Bien, vamos a redactar un poquito. Aquí está, esta es la primera categoría que ha sacado nuestra compañera, entonces vamos a utilizar. Nuevos roles de los maestros, padres, familia y estudiantes. Entonces yo pongo a desarrollar este punto. Ya, entonces voy a colocar y la educación se conviertan en tutores virtuales. ¿Se recuerdan ustedes todo lo que vimos en el módulo 1, ¿verdad? Cómo el maestro se convirtió en un tutor virtual. Entonces así usted empieza a desarrollar. Si su título es Nuevos roles de los maestros, entonces ahí usted va a explicar todo lo que tenga que ver con eso, pero desde su experiencia, desde toda la información que usted ha sacado desde sus entrevistas. No vaya al internet y busque nuevos roles, no, porque entonces va a ser su trabajo tachado de plagio. Entonces, por favor, sus categorías y sus microcategorías, sáquelo de su conocimiento, de su experiencia, de su redacción, de la información que usted sacó de sus instrumentos. No lo busque de internet, ¿ya? Entonces, ahí usted empieza. Yo ahorita voy a redactar un poquito, ¿bien? Entonces, la pandemia y la educación virtual actual ha generado que los maestros se conviertan en tutores virtuales. Han tenido que salir, todos los maestros hemos tenido que salir de nuestra zona de confort, dejando de lado la pizarra y los marcadores para dar uso a instrumentos hasta ese momento no utilizados, ¿no? Hemos tenido que dar un viraje en nuestra forma de enseñar, saliendo de metodologías tradicionales. En la actualidad los maestros nos estamos formando sobre metodologías activas de la enseñanza, usando medios tecnológicos, ¿no? Ya, fíjense, ahí ya usted empieza a redactar todo lo que pueda, 1, 2, 3 párrafos solamente de esto, ¿no? Ahora, sobre los padres de familia, ahí usted empieza a redactar entonces, ¿no? Los padres de familia que hasta antes de la pandemia vean al colegio como un refugio para la protección de sus hijos en horario escolar, se han visto en la necesidad de transformar un espacio de su sala en un aula para que sus hijos puedan pasar las clases virtuales. Han tenido que conocer de tecnología, aprender a usar la computadora, a descargar aplicaciones, plataformas para guiar a sus hijos. Muchos padres hasta el momento siguen aprendiendo, otros aún les falta, y así usted sigue desarrollando ideas acerca de los nuevos comportamientos y roles que tienen los padres de familia. Y por último vienen los estudiantes. Sobre los estudiantes usted tendrá que decir un montón también, 1, 2, 3 párrafos, todo sacado de su reflexión. Por ejemplo, nuestros estudiantes han elevado su nivel académico debido a que ahora se encuentran a la par con estudiantes de secundaria y universitarios del resto del mundo. Han aprendido a utilizar plataformas, han aprendido a descargar aplicaciones educativas para su formación, han utilizado medios que antes eran solo para la distracción, ahora lo utilizan con fines pedagógicos. El estudiante tiene que tomar la conciencia de la importancia del aprendizaje autónomo, pues el maestro ya no es quien da todo el conocimiento, sino quien le da las herramientas para que ellos busquen el propio conocimiento en función a sus intereses. ¿Ven?
Así, de esa manera, usted va a ir redactando todas las ideas que se les ocurran, de acuerdo a la categoría que usted ha elegido. Aquí este es el ejemplo, nuevos roles. Usted tiene otras categorías, entonces usted tiene que ir desarrollando cada uno de los aspectos que ha mencionado en la categoría. Entonces, ponemos las microcategorías y ahí también, por ejemplo, en la microcategoría que ha elegido la compañera están orientaciones metodológicas en el desarrollo de la matemática. Entonces ahí, ¿qué tiene que escribir el profesor? ¿No? Tiene ahí que escribir. La matemática siempre se ha visto como una materia práctica, temida por muchos estudiantes. En la virtualidad muchos estudiantes mencionan que se sienten inconformes por pasar, no sé, matemáticas a nivel virtual, o no sé, a lo mejor en su entrevista los chicos están más contentos de pasar matemáticas en lo virtual porque ahora los profesores resuelven el ejercicio y le dejan el video y ellos solo miran el video las veces que quieran y pueden recordarlo mejor. Eso yo no sé. Dependerá de la información que usted ha sacado de sus instrumentos. Y ahí entonces usted va a justificar todo. Yo les decía, mientras más microcategorías y categorías usted tenga, usted va a tener un artículo más completo. ¿Bien? Entonces fíjense cómo vamos a ir desarrollando 2, 3 párrafos por cada uno de estas ideas. Y fíjense que estas 4 ideas que tenemos acá corresponden solamente a su primera categoría. Y este trabajo tiene al menos 5 categorías. Eso significa que por lo menos tienen que haber 10 hojas de desarrollo. Entonces fíjense lo importante que es. Entonces, usted va anotando sus categorías y empieza a redactarlas. Luego va ayudándose con la redacción de sus microcategorías, pero las va desarrollando usted solito. No saca de internet. En esta parte es pura redacción de usted, conocimiento de usted, experiencia de usted. No saca nada de internet. ¿Bien? Ahora, en el 2.2, ahí recién usted va a buscar información, pero no es solamente ir al Google, sino que tiene que buscar información en investigaciones, en artículos, en libros. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Si yo estoy hablando de los nuevos roles y mi problema es bajos niveles de educación en la pandemia, a ver, buscaré si alguien ha estudiado algo así. Niveles educativos en la pandemia, entre comillas, ¿ya? Ahí está. Fíjense cómo yo he colocado así. Y vamos a ir a ver, educación en pandemia, un año perdido para América Latina. Aquí vamos a documentos específicos, este es el repositorio de la CEPAL. Educación en tiempos de pandemia. A ver. Y voy a descargar todo mi trabajo. Bien. Ahora, voy a leer esa información y si yo pillo frases que son importantes para mí, me voy a quedar con esa frase. Bien, estábamos en la revisión de otras investigaciones. Les decía, usted para sustentar su investigación tiene que buscar información de otras investigaciones, de un autor o de un autor institucional. De esta información usted solo va a sacar frases, por favor. Esto tengámoslo claro. No vaya a buscar cada uno de los conceptos de los que usted está hablando, ya, en internet y sacar 500 hojas de copiar de internet, ¿bien? Eso no se debe hacer. Lo único que usted tiene que hacer es buscar esas informaciones en libros, en artículos, en revistas, etcétera,
y lee los documentos que según usted le van a servir, y de esos documentos solamente usted tiene que sacar frases. Frases que por las cosas que dice van a sustentar la investigación que usted está haciendo. ¿Bien? Hablábamos de las deficiencias de la educación en la pandemia. Hay muchísimos documentos sea de la ONU, de la UNESCO, de la UNICEF, etcétera, etcétera, que han realizado estudios sobre la pandemia y los efectos en la educación. Entonces usted los puede utilizar, ¿bien? Entonces, que nos quede claro que solamente vamos a buscar de estos trabajos pequeños conceptos, no vamos a copiar toda la información que pillamos en el libro, solo los conceptos que van a servir de sustento a nuestra investigación. Como nos dice que utilicemos APA séptima edición, eso quiere decir que yo tengo dos maneras de redactar lo que escribo. Puedo hacerlo mencionando el autor y el año de publicación, y al final la página y toda la frase entre comillas. ¿Bien? O si quiero, puedo hablar mi explicación, poner entre comillas toda la frase y terminar entre paréntesis con el nombre del autor, con el año y con la página. Puedo utilizar uno de esos dos formatos. No utilicemos más. No pongamos en unas citas por delante, en otras citas por detrás. No. Tenemos que utilizar la misma. ¿Bien? Y aquí les he mostrado dos ejemplos, pero son de cita corta. Obviamente, también hay citas largas que se consideran de 40 palabras para arriba, pero es preferible no usar citas largas, porque recuerden ustedes que todo su trabajo tiene que ser redacción de usted, no información copiada de internet. Y sobre eso yo les voy a mostrar algunos documentos que he realizado en algún momento. Aquí. Este trabajo que les presento es un ensayo que yo realicé en cuanto a los efectos de la pandemia sobre la educación superior. Y quiero que por favor podamos revisar esto. Fíjense, dice, en la UNESCO sostiene que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Fíjense que del documento he sacado solamente esta frase. No es que me he ido a la información de la UNESCO y copié 2, 3, 5 y 20 hojas. No, solamente he copiado una frase. ¿Y qué he hecho yo? Yo he empezado a redactar y sustentar mi opinión y mi información sobre esa frasecita que saqué. ¿Bien? Entonces, fíjense acá. Aquí también tengo otra referencia. Solo la frasecita que va a sostener mi información. ¿Ya? Voy a destacar aquí la información. En este caso, cuando yo hice este ensayo, no nos pedían en sí estrictamente el formato APA. Si fuera el formato APA, yo tendría que haber colocado aquí la página, ¿ya? Entonces nos vamos a un poquito adaptar. Como me dice que autor entre paréntesis año, y por último la página, entonces yo voy a colocar página. En este caso, como es una investigación que yo ya hice hace tiempo, lo único que me falta aquí es poner entre paréntesis y el número de la página, ¿ya? Digamos que esta era página 56, no sé. Y digamos que esta era página 5. Ya, ¿listo? Así para que sea formato APA propiamente, donde voy a colocar el autor, el año,
la frase entre comillas. ¿Bien? Ahora, para que entendamos cómo se debe hacer, fíjense, mostremos aquí solamente esta hojita. Lo que he sacado de otra fuente está entre comillas y yo le he puesto con negrita para que ustedes lo entiendan. Todo lo demás, lo que no está con negrita, es mi interpretación, es mi reflexión y por lo tanto no he sacado de ningún libro, sino de mi investigación. En este caso yo estoy investigando cómo le iba a la educación superior en época de pandemia. ¿Bien? Entonces, para mí era importante utilizar esta frase. La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Y fíjense que la frase yo la enlazo a lo que yo puedo explicar. De ahí la importancia de que las instituciones encargadas de la educación superior cubran las exigencias de la realidad. O socialmente se espera que el docente en educación superior domine el uso de herramientas virtuales del aprendizaje saliendo de la enseñanza tradicional. Y vemos que en la realidad no es así. En la actualidad, los docentes de las escuelas superiores de maestros forzosamente poseen un conocimiento básico del uso de la plataforma oficial del Ministerio de Educación, lo que no les permite aprovechar todos los beneficios de la misma, ya que su uso está limitado a repetir algunas funciones básicas que han sido transmitidas en los diferentes talleres de capacitación. Por tanto, la educación virtual está limitada, afectándose directamente el aprendizaje y motivación de los estudiantes. Siendo realistas, vivimos en la era del conocimiento y la información, donde el saber usar la plataforma es un conocimiento mínimo en cuanto a lo que significa usar tecnologías en beneficio de la educación. Fíjense cómo he enlazado las dos ideas que he sacado de investigaciones, pero he redactado la información que yo saqué de mi investigación. Yo en mi investigación me fui a investigar sobre qué pensaban los estudiantes de sus maestros en las normales. Entonces, fíjense cómo toda esta redacción ha salido de mi análisis, de mi reflexión como investigador. Lo único que he utilizado yo han sido frasecitas que sustentan mi investigación. Ahora, vamos a ver otra vez. Utilizo una frase que he sacado de la UNESCO. Bien, dice: los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar los métodos pedagógicos y de ampliar el acceso a la educación superior. Por lo tanto, fíjense, yo estoy utilizando la frase que saqué de otro documento, pero enlazo directamente a mi reflexión. Por lo tanto, no podemos negar que el uso de la tecnología en la educación era inminente. Sin embargo, si miramos la realidad de las escuelas superiores de formación de maestros, nos encontrábamos con una enseñanza que llamaremos tradicional, basada en la pizarra acrílica y los marcadores, donde el uso del proyector y la defensa de un tema con diapositivas era solo en ocasiones especiales. Probablemente tengamos que tomar en cuenta que se carecía de infraestructura y equipos que favorezcan la innovación. Y esa frase y ese sustento que yo le doy a mi trabajo, nuevamente lo voy a sustentar en otra investigación. La CEPAL indicaba que se defiende el potencial de las nuevas tecnologías para crear nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje basados a una nueva economía. ¿Bien? Y argumenta que la razón de esta crisis se encuentra en el desajuste entre los currículos, las metodologías y las necesidades de los estudiantes. Sigo utilizando aquí una pequeña frase de una investigación. Y luego yo vuelvo a reforzar la información que saqué de mi entrevista. Vemos que aún sin pandemia, la educación superior, por las metodologías empleadas y los contenidos abordados, ya se encontraba en crisis, y que el virtualizar la enseñanza en general es una necesidad que nos lleva a evolucionar, aunque claramente requiere realizar ajustes en la metodología empleada para transmitir conocimientos y desarrollar habilidades. Hablando propiamente de las escuelas superiores de formación de maestros, estas empezaron hace años a trabajar enmarcadas en la Ley Educativa 070, cambiando su metodología.
Con este ejemplo les quiero mostrar que para redactar ustedes sus categorías, es esto lo que tienen que hacer. Usted explica su categoría, redacta todo su conocimiento, y luego, cuando ya le toca la segunda parte, sustentar su trabajo sobre la base de trabajos ajenos, usted de esos trabajos ajenos va a utilizar pequeñas frases que van a sustentar su trabajo, cosa que su trabajo no sea un plagio de otros. Y les comento que aquí mi trabajo era de 10 páginas. En este caso lo cambié a 5 porque, bueno, este ensayo teníamos que transformarlo en un discurso. Creo que este es uno de 5. Lo transformé en 5 páginas porque tenía que aprendérmelo de memoria para un discurso. Pero ustedes, no. Nuevamente, aquí les voy a mostrar un documento que también hice. Fíjense cómo en la introducción vamos a hablar y vamos a dar un panorama general de todo lo que vamos a encontrar en nuestro trabajo. En el desarrollo empezamos a explicar todas nuestras ideas, y es verdad, fíjense aquí, utilizamos información ajena, ¿ya? Y le vamos a poner el autor, el año, la frase entre comillas y al final la página, ¿no es verdad? Porque estamos utilizando APA. Pero fíjense nuevamente, la información que yo saco de autores es corta y todo lo demás es mi información, es mi interpretación. Es por eso que tenemos que hacer hincapié en esto, porque el objetivo no es que usted vaya a internet y saque toda la información, ahí usted va a sacar 50 páginas. Lo importante es que usted redacte los hallazgos de su trabajo. Igual se puede desarrollar de manera propia, de manera personal, entonces su trabajo va a ser solo suyo. Es muy importante que usted redacte solo su pensamiento. ¿Bien? Fíjense en este caso, lo que estaba yo haciendo es un ensayo, pero es muy parecido al artículo, porque igual tiene introducción, tiene desarrollo y tiene cierre. Y en el desarrollo necesitamos el sustento de otras investigaciones. Pero ese sustento basta con que sea pequeñas frases. No estoy para copiar todo, no voy a copiar una página entera, 2 o media plana, sino que tengo que utilizar pequeñas frases que vayan a dar sustento a mi trabajo. Entonces, les recomiendo que usted al menos tenga unos 5 documentos, de los cuales hablen de su problemática, para que usted pueda así redactar de mejor manera. Entonces, de manera de resumen, empecemos. Hemos dicho, en la introducción usted empieza con un párrafo, va a explicar de qué trata su trabajo. Menciona aspectos de la contextualización, indique cuál es su problema, redacte sus objetivos, explique cómo es que está realizando la investigación, qué técnicas, qué instrumentos y qué aporte usted va a dar después de realizar su investigación. En el desarrollo del tema, usted va a tener una parte que es lectura de la realidad, donde usted va a poner obviamente su problema y va a desarrollar detalladamente el contexto educativo de su unidad, sea social, cultural, económico. Luego usted va a explicar todo su problema y por qué es importante estudiar ese problema. Ahora, va a empezar a mencionar cada categoría que usted identificó y la va a explicar detalladamente. También va a desarrollar a detalle cada una de las microcategorías. ¿Bien? Todo eso usted lo va a ir desarrollando y se va a dar cuenta que le van a salir varias hojas. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la revisión de otras investigaciones, usted en formato APA, aquí le estoy dejando 2 ejemplos, usted empieza a sacar pequeñas frases, no más de 40 palabras, y saca de diferentes fuentes. ¿Bien? Ahora,
En el 2.3 es muy importante. Si usted ha hecho una estadística, si usted ha hecho gráficos, si usted tiene el porcentaje, el 70% de los estudiantes está a favor de una educación virtual. No sé, eso dependerá de qué instrumentos usted utilizó y de qué herramientas, ¿verdad? Pero usted tiene que tener números, ¿ya? Y esos números usted los tiene que analizar. Bien, a lo mejor usted dirá, el 70% de los estudiantes de la unidad educativa cuentan con un dispositivo móvil y la motivación de desarrollar sus clases de manera virtual. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que los maestros empecemos a utilizar metodologías activas del aprendizaje, ya que los estudiantes se encuentran con la necesidad y la motivación de aprender en la virtualidad. Fíjense, ese análisis que yo hago y la interpretación de esos datos salen de la revisión de mis documentos, ¿ya? De mi entrevista, de mi encuesta, etc. Y al final ya va usted a decir sus afirmaciones, ¿no? Más o menos como queda evidenciado que la educación virtual en tal zona no puede darse, por esto, por esto y por esto y por esto, ¿no? ¿Qué aprendizaje usted tuvo en el transcurso de esta investigación? Pero no se olvide también que estas conclusiones tienen que responder a sus objetivos. Aquí en la introducción usted va a poner sus objetivos, ¿no es verdad? Determinar los factores que inciden favorablemente con la educación virtual. Entonces acá se ha evidenciado que los factores que inciden positivamente para la educación virtual es la motivación del estudiante, la destreza del maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la conclusión usted va a responder a las preguntas o a los objetivos que usted se planteó. ¿Bien? Entonces esa sería la actividad de esta semana. ¿Alguna duda o consulta al respecto? Por favor, pueden poner sus dudas. O todo ha quedado claro, también me pueden decir. Listen. Adelante. Para la actividad de la actividad 2, tenemos que, ¿cómo se dice? Presentar todos los acápites que ahorita nos está indicando, o sea, prácticamente el artículo ya tendría que estar terminado, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocada? Sí, ahora les he pasado a los grupos las consignas de la actividad número 3. Consiste en la redacción de la categoría, ordenar las categorías, y indica que es el primer borrador y de acuerdo a lo que establece el protocolo. Si usted revisa el protocolo, se va a encontrar con la carátula, el resumen, el índice y la bibliografía. Pero en estos momentos solamente estamos prácticamente desarrollando el tema. Eso es lo que estamos haciendo. Y conclusiones. Esos son los dos puntos que estamos haciendo ahora. Porque usted tendría ya todo lo de la introducción. Ustedes ya tienen redactado su problema, su contexto, sus objetivos y la metodología. Entonces, ustedes ya están en condición de poder hacer su introducción, porque ya la tienen. Lo que toca hacer con la redacción de las categorías es el desarrollo del tema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Listen, yo tengo una consulta. Listen, Adelante. respecto a cada una de mis categorías tiene que tener un sustento de otro autor. No precisamente, pero si usted lo hace, va a tener información para hacer un ensayo, o sea, para hacer su artículo. Entonces,
Si usted sustenta cada categoría en un autor con una pequeña frase y lo demás es pura redacción suya, entonces va a tener un artículo completo, ¿ya? Puede buscar un autor para cada categoría o puede utilizar autores que tengan ideas generales parecidas a su trabajo. Yo sé que todos han elegido problemas que tienen que ver con la pandemia, con la educación virtual, con lo bueno o malo que puede haber, y todos esos trabajos ya han sido investigados. Aunque estamos todavía en pandemia, existe mucha documentación ya sobre las causas o los efectos que ha tenido la pandemia en la educación. Entonces ustedes pueden sacar mucha información de diferentes autores, pero lo que no quiero es que cometan ustedes el error de buscar explicación de qué es educación virtual, qué es, no sé, plataformas educativas, y apenas vayan a internet a sacar un montón de información que ni siquiera está relacionada con su problemática y que no tiene sustento, porque toda información que usted use y es ajena, usted tiene que ponerle su autor, sus comillas, su página y todo lo que corresponde, ¿bien? La mayoría de los trabajos que he revisado, creo que un 97%, ha hecho sus categorías y sus microcategorías de manera correcta. Entonces les aseguro que si ustedes se ponen a redactar sobre las categorías y microcategorías que ustedes hicieron, van a tener un buen trabajo, y luego buscan otras investigaciones, sacan pequeñas frases para sustentar su trabajo. Van a tener un artículo completo y bien sustentado. Pero también he encontrado un trabajo en donde no ha sacado categorías y solamente ha definido un montón de conceptos. Y esos conceptos sí tienen que ver con educación virtual, pero nada tienen que ver con el artículo en sí. Y lo que ustedes tienen que hacer es producir su propio conocimiento. Por eso les he leído un trabajo que yo realicé. Han visto y han evidenciado cómo para redactar toda una hoja me he valido de una o dos pequeñas frases que he encontrado en documentos oficiales, que están previamente citadas, ¿bien? Porque todo lo que usted nos cite es plagio. Y recuerde que su trabajo va a ser revisado por diferentes software, donde el sustento en otro autor solo debe ser el 20%. No puede haber más información ajena en su artículo que el 20%. Muy bien. Luego me pide el protocolo. El protocolo ya está en la plataforma, pero de todas maneras se los voy a pasar por el grupo para que esté claro y ustedes puedan seguir punto por punto lo que deben de hacer. ¿Bien? ¿Tienen alguna otra consulta? Muy bien, eso sería todo. Cualquier consulta me contactan al WhatsApp. Enseguida les paso el enlace de los videos y también les voy a subir los protocolos y también las orientaciones didácticas se las voy a volver a subir para que tengan todas las condiciones de realizar este trabajo. Bien, muchas gracias por su asistencia y nos vemos virtualmente el fin de semana. Gracias, Lisa. Hasta luego.